En Segunda de Reyes, capítulo 4, y comenzamos dando lectura allí en el versículo 8, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta, y él dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Y llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le diga: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se acercó a Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo un hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno me encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y él entonces se levantó y le siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido.
Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Amén. Gloria a Dios. Estábamos mirando la protagonista de esta historia, que es una tsunamita. Amén. Gloria a Dios. Y puse a investigarme quién era esta mujer. Una mujer de la ciudad de Cananea, era ella. Gloria al Señor. Que hoy actualmente esta ciudad se la conoce como Solem. De allí es ella. Y encontré algo que me llamó mucho la atención, que ¿qué significaba tsunamita? Significa pacífica, mansa. Por eso me llamó mucho la atención el carácter de esta mujer y el proceder de ella. Me llamó mucho la atención, porque generalmente la palabra de Dios habla siempre del trasfondo de una mujer o de un varón, luego que ha sido transformado por el poder de Dios, que ha tenido un pasado. Sin embargo, ella no se habla, la palabra de Dios no habla de ella nada más que de este trasfondo. Ella era mansa y pacífica. Y ella había oído hablar de Eliseo, que era un varón de Dios santo. Cada vez que pasaba por el pueblo, ella entró en curiosidad y sintió en su corazón, porque había respeto hacia los hombres de Dios, los varones de Dios, respeto a Dios. Y tomó una decisión, habló con su marido y dijo: hagamos un aposento donde él pueda descansar cada vez que pasa por este lugar. Es ahí que entonces ella sentía que debía hacer eso. Primero había algo en ella que lo impulsó a tomar esta decisión, porque tenía ella un pasar económico muy bueno. En otras historias, en otras versiones habla que ella era económicamente rica. Entonces, ¿qué es lo que había en ella? En ella había esa posibilidad de ofrecer. Ella ofreció lo que ella tenía. Era lo único que podía ofrecer. Entonces Eliseo y su criado, al ver esta actitud en ella, esta disposición que no tenía, vamos a decir, ninguna obligación ella de hacerlo, pero sin embargo sintió en su corazón esa obligación y respeto por saber que era un profeta de Dios, un varón de Dios. Entonces se puso en marcha y es por eso que ella toma esa decisión. Y sabe que ahí comienza, yo observo mucho y me maravillo de cómo Dios se manifiesta, cómo Dios va procesando nuestras vidas, y muchas veces sin conocerle a Dios. Cuando Dios se revela en nuestras vidas, entonces decimos: wow, qué grande que es Dios, cómo se manifiesta. Y podemos, mientras vamos acercándonos, conociéndole más, vamos entendiendo que Dios tenía todo proyectado.
todo planificado estaba en el corazón de Dios. Bien dice la palabra que desde antes de la fundación ya estábamos predestinados que íbamos a estar en este mundo, en este lugar, en esta ciudad, y usted en esta hora aquí sentado y yo aquí. Amén. Dios tiene sus proyectos, tiene sus planes, pero ¿sabe qué? Dios había visto el corazón de esta mujer y dijo, esta mujer va a dejar de ser una mujer común. Va a pasar a ser una mujer extraordinaria porque yo voy a estar haciendo algo especial. A veces pasamos por procesos que no los entendemos. No entra en nuestro entendimiento o en nuestro razonamiento humano porque es tan pequeñito nuestro entendimiento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿O cómo voy a resolver este problema? ¿O cómo voy a encontrar la solución para la sanidad o para lo que sea? Porque nuestra mente, ¿sabe qué sucede? Que cuando nos encontramos con algo que es mayor de lo que nosotros podamos resolver o podamos meditar, o encontrarnos en una situación como en un callejón sin salida, nuestra mente automáticamente se cierra. Por años, buscando salida, yo creo que no solamente a mí, a todos nos sucede, que cuando nos confrontamos con algo que no podemos resolver, nos sentimos como desarmados, nos sentimos que no encontramos la punta del ovillo, como se sabe decir. No encontramos la puerta, gloria al Señor. Pero sin embargo, cuando luego solucionamos o luego se abre la puerta sin misericordia de Dios, sucede que de repente decimos, wow, si el Señor lo tenía ya resuelto y nosotros con tanta desesperación. Eso es cuando nosotros no confiamos en Dios. ¿Y por qué no confiamos? Porque no le conocemos lo suficiente. Cuando nosotros no nos acercamos al Señor, entonces carecemos de conocimiento. Leía en estos días que qué importante que es conocer a Dios, qué importante que es acercarnos a Él. Y la única manera que podamos acercarnos, conocerle a Él, es en intimidad con Él. Por ejemplo, ¿cómo conocemos a nuestro esposo y nuestro esposo nos conoce a nosotros? Si no tenemos intimidad, si no convivimos. Podemos comer juntos, podemos dormir juntos, pero si no hablamos, no nos vamos a conocer. Siempre hablamos y decimos con mi esposo, conozco tus miradas, así sabe decir el apóstol también, conozco tus miradas, conozco tus expresiones, no hace falta que hables y ya sé que no te gusta. Pasa eso. Entonces, cuando nosotros mantenemos una comunión íntima con Dios, entonces comenzamos a conocer y comenzamos a soltarnos, comenzamos a tener esa confianza plena de que Él tiene el control de todo. Amén, gloria al Señor. Esta mujer, ella sin saber que tenía Dios propósito con ella, entonces ella ofrecía lo que tenía al profeta. Y el profeta entonces le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces ella, desconociendo de la dimensión del poder de Dios, ella le responde, nada, porque no me hace falta nada. Claro, tenía todo económicamente y quizás relaciones sociales de alta alcurnia, pero sin embargo, Dios conocía el corazón de ella. Él sabía que había una necesidad dentro de ella. Y porque Dios nos conoce a nosotros, nos lleva a un
plano desconocido. Entonces de repente, como cuando nosotros estamos en ese plano desconocido, sucede que nos encontramos perdidos, nos desorientamos y no sabemos hacia dónde vamos a ir o qué decisión tomar. Entonces sucedió que fíjense que al partir del versículo 17 dice: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo, y al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y ahí se confronta con un milagro ella. Qué impactante que es eso. No pasé por ese proceso. Pero sabe que la mujer que necesita de ese milagro, la mujer que necesita y espera, gloria al Señor, espera que Dios esté moviendo la mano, porque a veces hay tratamientos, a veces hay multitud de cosas, soluciones o salidas, pero ninguna funciona. Y cuando Dios tiene un propósito de manifestar Él su poder, lo va a hacer. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ella desconocía y se tuvo que confrontar que ese hombre, ese varón de Dios al cual ella le daba lugar para descansar, ese Dios la iba a sorprender. ¿Cuántos Dios les ha sorprendido en todo este tiempo que están caminando con el Señor? Amén, claro que sí, porque Él es un Dios de manifestaciones. Gloria a Dios. Entonces ella se confronta ahí del milagro que Dios hace. A partir de ahí podemos ver una mujer diferente, una mujer con determinación. Ella dice de repente: wow, esto no lo esperaba. Un esposo anciano, y de repente que ella esté acunando en sus brazos un niño, es algo fuera de lo normal. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahí podemos ver que ella cambia totalmente y podemos ver una mujer con determinación y con convicción. Una mujer que comienza a caminar viendo la vida diferente, viendo que su futuro va a ser otra cosa de lo que ella esperaba. Ella esperaba y creía que lo tenía todo porque tenía un buen pasar económico, pero no era así. No estaba completa porque a ella le faltaba dar fruto, le faltaba su generación. Pero ustedes ven mucho más adelante, ahí donde el niño, el versículo 19, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía. Y luego, ¿qué sucede? Luego el niño muere. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es la tsunamita? Es una mujer que comenzó Dios a trabajar en el corazón de ella para ser una mujer diferente, sacarla del montón. Podemos ver que muchas veces, o creemos que muchas veces, Dios va a decir: ¿Dios hace acepción de persona? ¿Usted cree que Dios hace excepción de persona? No. ¿Él sana a uno y a otros no? No. Dios tiene un tiempo para cada uno. Dios hace cosas maravillosas, pero hay algo que la tsunamita comenzó a fluir en ella, que era la fe. A ver una visión diferente de lo que iba a ser
mucho más adelante en su futuro. Amén, gloria a Dios. A veces nosotros hablamos y la palabra, el otro día la apóstol nos enseñaba y hablaba y decía que la mente habla lo que hay en el corazón. Estamos viviendo en tiempos proféticos, en los últimos tiempos proféticos, donde tenemos que tener mucho cuidado a lo que dice nuestra boca, porque sale, se ejecuta y vuelve. Muchas veces, antes de conocer al Señor, sin conocer que Dios tenía proyecto, siempre decía, no sirvo. Y que era, por todos esos años, no servía. Pero cuando nos confrontamos con el Señor, como le sucedió a la tsunamita, de repente tenemos que cambiar nuestra postura. Tenemos que comenzar a ver con una visión diferente, con fe en nuestro corazón. Porque, ¿sabe qué? Yo recuerdo aquel día que Dios se hizo presente, cuando ya me había cansado de golpear muchas puertas, y de repente Dios me dice, hoy es tu día. Yo sin saber, fui y no conociendo a Dios, simplemente dije, si realmente existe, como dice toda esta gente, pero ¿qué tuve que hacer el primer paso? Oír. Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, ¿qué genera en nosotros? Fe. Yo oí esa palabra, que el predicador hablaba, que Dios había venido, que nos había venido a libertar, que teníamos la oportunidad de la salvación, que Él podía hacer milagros, que Él sanaba, que restauraba. Y bueno, esa noche escuché todo eso. Entonces, aún así, dije, si realmente, como dicen toda esta gente que está aquí, es cierto, haz algo por mí, por favor. Fue tanto la confrontación que tuve esa noche que cuando volví a mi casa, lo primero que dije a mi esposo, Dios me ha sanado. Y no me fue suficiente eso. ¿Sabe qué hice? Yo sabía que siempre enfrente de mi casa pasaba un matrimonio con un maletín, y yo dije, ellos creen en Dios. Entonces me fui, era tanta la alegría, tanta el gozo que yo tenía de sentir que Dios había hecho en mí, aunque no lo había visto todavía. Fui y golpeé en la puerta de ellos. Y ellos abrieron la puerta y me dijo, hola vecina. Y le dije, ¿a que no saben lo que pasó? Dios me sanó. Y entonces ellos se quedaron parados mirándome y no me contestaban nada. Y me dijeron, pasa, por favor. Entonces yo era tanta el gozo que tenía en mi corazón que no paraba de hablar y diciéndole, Dios me sanó, Dios me sanó. ¿Sabes el gozo y la alegría que tengo en mi corazón? Se terminó los tratamientos, se terminó todo lo que me venían haciendo. Y ellos se quedaron mirándome, agacharon la cabeza, se miraron entre ellos y me dijeron, disculpa, pero sabes que Dios nos sana. Entonces yo los miré y yo le dije, pero a mí me sanó. Y me dijeron ellos, no, Dios nos sana, menos en este tiempo. Entonces yo me quedé mirándolo y le dije, ¿sabes qué? Yo no conocía la palabra porque hacía un rato que había sucedido eso. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo no sé lo que tú crees, pero yo sé que Dios me libertó. Yo sé que Dios me sanó. Y sé que de ahora en adelante mi vida va a cambiar, mi casa va a cambiar, mis hijos, mi familia va a ser diferente. Chao, que Dios te bendiga, le dije y me fui. Cuando pasaron los días, bueno,
los hermanos de la iglesia. Yo busqué enseguida la dirección, fui, me congregué en la iglesia y ahí aprendí que esa gente eran testigos de Jehová. Claro, ellos no creen en sanidad. Pero lo que Dios había hecho en mí no lo podía guardar. Y creo que la tsunamita, al ver ese milagro, en ella se generó una fe, una visión, una mentalidad, un renuevo en su mente, en su pensamiento, de ver que Dios era grande y todopoderoso, porque más allá del bienestar económico que ella tenía, había alguien superior que podía darle vida en su vientre. Amén. Gloria a Dios. Qué importante que nosotros podamos tomar ese ejemplo y poder ver y poder entender que cuando buscamos el rostro de Dios, nosotros somos los que movemos la mano de Dios. Y al mover la mano de Dios, ¿sabe qué? Comienza a fluir la unción de Dios. ¿Cuánto han vivido y han experimentado? Yo recuerdo y siempre le digo, Señor, que nunca dejes de cautivarme, que nunca dejes de enamorarme, que yo me sienta atraída por ti. La palabra de Dios dice, Señor, envuélveme con lazos de amor. Yo hace 46, 47 años más o menos que yo y mi esposo nos conocemos. 48 años. Y si nosotros como pareja, como marido y mujer, no alimentamos ese jardín que es el matrimonio, se va muriendo el encanto, se va muriendo el amor. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de estar avivando el fuego entre los dos, para que no se apague, para que no venga la monotonía y nos quite eso tan precioso que nos enamoró el uno del otro. Gloria al Señor. Y así es en la área espiritual. Tiene que ser así. Si nosotros descuidamos algo tan grande como eso, sí nos vamos muriendo, sí vamos perdiendo ese encanto, sí vamos perdiendo la atracción hacia Dios. Y sí se va opacando y vamos dejando de lado a Dios y vamos tomando otras cosas en primer lugar que no nos conviene, que nos alejan de Dios. La tsunamita fue muy inteligente, fue muy sabia. Al descubrir algo tan maravilloso, podemos ver y usted me podrá decir, sí, pero el hijo se murió. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un proyecto. Y ahí Dios se manifestó. Le mostró a la tsunamita que no había absolutamente nada imposible para él. Él todo lo puede, en todas las áreas. Con mi esposo hemos pasado por situaciones económicas, por situaciones de enfermedad, por situaciones de distinta índole, pero siempre recurrimos y siempre estuvimos aferrados a la fe en el Señor. Si Él no lo puede hacer, decíamos, nadie puede hacerlo. Si Él no nos puede ayudar, nadie nos puede ayudar. Él nos sostiene. No hay otro. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria al Señor. Es así. Cuando comenzamos a caminar en el camino del Señor, bueno, yo aquel día vine yo y le dije a mi esposo, bueno, está bien, dijo mi esposo. No creyó, por supuesto, no creyó. Él dijo, bueno,
otra reacción más de mi esposa. Pero ¿sabe qué? Con el tiempo comenzamos a ver que Dios hacía tantas cosas en nuestras vidas. Nuestro hijo mayor, varón, él nació con una deficiencia en su cerebro. Pasado el parto, sufrió una parálisis allí en un nervio del cerebro. Cuando vinimos al Señor, él estaba en tratamiento con los médicos. Y él tenía que tomar una medicación el resto de su vida. La cuestión es que cuando yo veo lo que Dios hace en mí, yo dije y pensé, bueno, si Dios hizo eso en mí, Dios puede sanar un cáncer, Dios puede hacer crecer una pierna, porque yo escuchaba todos los testimonios. Entonces, Dios puede sanar a mi hijo. Dios puede hacerlo. Para Él no hay nada imposible. Absolutamente nada. Así que fui al pastor y le dije, mire pastor, está sucediendo esto con mi hijo. Así que yo le quiero pedir que usted ore por él. Y yo sé que cuando usted ore al Señor, Dios va a obrar, Dios lo va a sanar, Dios va a hacer que ese nervio que está paralizado se va a normalizar. Amén, gloria a Dios. Fue así que entonces, ¿sabe qué sucedió? Al poco tiempo, yo fui a los médicos y dije, quiero que le hagan una resonancia para ver si el nervio se ha activado. Cuando sucedió eso, él estuvo un año, yo viajaba por semana, de lunes y volvía los viernes a Marco Juárez, porque no había en ese tiempo una institución que se ocupara de esas situaciones. Muchísimos niños había allí. Entonces yo viajaba a Villa María los días lunes y el día viernes venía, que era la última sección que él tenía. Por un año hicimos ese esfuerzo con mi esposo y no pudieron hacer nada. El resultado final es, señora, él va a recibir tratamiento por el resto de su vida. No se activó. Entonces dije yo, si Dios puede hacer lo que hizo en mí, ¿cómo no lo va a hacer en mi hijo? Él no tiene medida. Así que cuando fuimos a hacer la resonancia, su cerebro, todos sus nervios estaban normales. El médico dijo, esto, señora, es raro, porque mire que yo atiendo casos. Sin embargo, entonces le dije, ¿sabe qué? Para Dios no hay nada imposible. Él se quedó mirándome nada más y dijo, habrá dicho, y bueno, quizás estuvo con otro loco o otra loca como yo. Para Dios no hay nada imposible. Solamente tenemos que creer. Solamente sabe que nosotros cuando entregamos nuestras vidas a Él, Dios nos transforma y nos lleva a una situación que vamos creciendo, y el único que puede impedir que siga creciendo somos nosotros nada más. Nosotros nos detenemos. Nosotros impedimos, cuando no buscamos a Dios, cuando no hacemos que se mueva la mano de Dios, detenemos nuestro crecimiento. Nosotros muchas veces paralizamos el propósito de Dios. Nadie más que nosotros. No hay nadie. Solamente nosotros, cuando tenemos determinaciones, como lo tuvo la tsunamita. Una mujer con determinación, una mujer de carácter decisivo. Gloria al Señor.
¿Cuánto tiempo hace que estás caminando en el Señor? Y todavía muchas veces no entendemos que cuando dimos el paso de decirle, Señor, aquí entrego mi vida, entrego mi casa, entrego mis hijos, entrego mi matrimonio, ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Y Él hace con nuestras vidas lo que cree que es más conveniente. Gloria al Señor. Ya mis tiempos no son míos, son del Señor. Con mi esposo vamos de aquí para allá sirviéndole al Señor, a donde Él quiere. No a mi manera, no en mi tiempo, no cuando yo quiero. Es el tiempo para Él. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando estábamos sirviendo al Señor allá hace unos años atrás, yo trabajaba. ¿Y sabe qué? Disculpe. Yo trabajaba y nos fuimos a vivir y a servir al Señor en Leones. Mi esposo venía a trabajar aquí a las 5 de la mañana y yo me venía con él. A la 1 de la mañana salía mi esposo y yo me iba junto con él. A la 1 de la tarde salía mi esposo de trabajar y yo me iba a mi casa. Los dos nos íbamos, los dos allí. Pero un día, muchas veces no entendemos o no queremos entender. Entonces Dios dijo, bueno, ¿me vas a servir? Tú me dijiste que te entregabas a mí. No con esto quiero decir que tienen que dejar de trabajar. El trato personal es individual con cada uno. La cuestión es que de repente me siento mal en mi trabajo y le digo a la ingeniera, me siento mal. Y entonces me dijo, te llevamos al médico. Así que me llevaron al médico y el médico me dijo, señora, la vamos a dejar internada. Y yo le dije, ¿pero qué pasa? Me dice, ¿sabe que hay un problema ahí en su organismo? Se ha hecho un plastrón. El plastrón es cuando el apéndice comienza a drenar la infección, se rompe el apéndice, la piel del apéndice, y comienza a alargar la infección. Y entonces eso es algo gelatinoso y va pegándose los intestinos, pegándose la vesícula, pegándose el hígado, y se hace toda una masa eso. Y si no se interviene quirúrgicamente, la persona muere. Entonces de repente yo me asusté y me dijo, la vamos a tener que intervenir quirúrgicamente. Entonces le dije, espere que yo llame a mi esposo. Bueno, me dijo, pero en ese lapso clamé a Dios y le dije, Señor, tú eres mi salida, tú conoces todo de mí. Yo no sé por qué esta razón, qué es lo que está pasando. Entonces, bien nítido, el Espíritu Santo me dijo, tu vida no te pertenece, es mía. Y dije, sí, Señor, yo hice ese pacto contigo. Quiero todo tu tiempo para mí. Me dejó sin palabras. Y dije, Señor, está bien. Sácame de este lugar y voy a darte todo mi tiempo para ti. Yo pacté con Dios y cuando pactamos con Dios se cumple, porque Dios escucha y Dios ejecuta, Dios toma nuestras palabras. Así que ese día en la tarde me llevaron, me hicieron
ecografía, miraron con rayos y dijeron, no sé lo que pasó, pero no está más. Me dieron el alta y me fui. Yo sí sé qué pasó. Yo tenía que cumplir un pacto. Y ahí dejé de trabajar. Era la manera que yo tenía que entender. Y le había dicho al Señor, Señor, te entrego mi vida. Cuando nosotros tenemos esa confrontación con Dios, ¿sabe qué sucede? Creemos que nosotros somos dueños y decimos, gracias Señor, fui al supermercado y compré fe, compré sanidad, compré liberación, compré finanza. Está todo bien, pero no es así. ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué es lo que le has prometido al Señor? Y Dios te quiere dar. En estos últimos tiempos proféticos que estamos viviendo, Dios está buscando corazones dispuestos como esta mujer a que tengan una mente renovada, que haya fe dentro de ellos, que les lleve a mover su boca para que la mano de Dios se mueva y comience a fluir la presencia de Dios. ¿Sabes cuánto hay allí afuera? Miles que están vagando. ¿Cómo te encontrabas tú? Yo a veces me pongo a pensar y reflexiono así. Qué triste que era mi vida. Atada, gritando, buscando salida, diciendo cuando estaba de repente en esos días de mis juicios cabales, normales, decía, me quiero morir, no quiero vivir más. No sirvo como esposa, no sirvo como madre, no sirvo como nada. Así vivía. Y así me imagino que hay muchos allí afuera. Por eso Dios te escogió a ti. Por eso Dios me escogió a mí. Para que trabajemos, para que hagamos la obra que Dios quiere. Pero Dios necesita corazones dispuestos, rendidos a Él, para que nosotros podamos ir. Somos las manos, los pies del Señor. Y en este tiempo es cuando Dios nos dice, muévete, muévete. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Qué bueno que nosotros seamos conscientes que la unción de Dios está sobre la gente extraordinaria. Amén. ¿Cuánto lo creen? Póngase de pie. Gloria al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Declaramos que tu mano poderosa está sobre nuestras vidas, trayendo el renuevo, trayendo, Dios mío, lo que tú tienes preparado en estos tiempos para nuestras vidas. Danos la sabiduría de buscar tu rostro. Ayúdanos a dejar, Señor amado, lo que no nos conviene para comprometernos contigo, Señor. Mirándote a ti, Señor, enamorándonos cada día, buscando tu rostro, Señor, para que tu unción fluya, para que nos envuelvas en un manto de amor, Señor, que quedemos cautivados de tu presencia, Señor. Cuánto necesitamos de ti, bendito Dios. Tú eres el único Dios que transforma, el único Dios que hace de nosotros que éramos personas comunes, Señor, personas extraordinarias, contenedoras, llevadores, Señor, de la unción preciosa. Dios mío, oh bendito Dios, cuánto necesitamos de ti en este tiempo. Ministranos, Señor. Llénanos, Dios mío, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender que tenemos que buscar el renuevo de nuestra mente, el renuevo en todo nuestro interior, Señor.
para comprender tus propósitos, Señor. Oh, gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, la bendición, la unción sobre tu pueblo, sobre estos hombres y mujeres extraordinarias, Señor amado, que tú llamaste con propósito, Señor. Oh, bendito Dios, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.